y el asesinato de personas en manos de un grupo de personas. Tenemos antecedentes en México y en Quintana Roo. Un poco más lejano, en 1968, en una ciudad, en un pueblo, una comunidad, San Miguel Canoa, en Puebla, unos trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla iban de excursión a un volcán, la Malinche, e instigados por el párroco de esa comunidad y de otras gentes que se prestaron a ello, les inventaron que estos jóvenes eran comunistas y que iban a colocar una bandera rojinegra en el templo religioso de esa comunidad. El resultado, los golpearon y los mataron. Eso ocurrió en 1968 en el torno al movimiento estudiantil. En Quintana Roo, hace cosa de 2 años, en la comunidad de Carlos Amadrazo, los pobladores agarraron a una persona, supuestamente lo sorprendieron robando. Bueno, lo condujeron al módulo, a un espacio dedicado al deporte, para golpearlo, y después le trozaron la cabeza. Nuevamente en Quintana Roo, más reciente, hace días, unos periodistas en la ciudad de Playa del Carmen fueron a cubrir una manifestación, un descontento en un fraccionamiento llamado Villas del Sol, en donde la gente estaba molesta porque se había suscitado un crimen y la gente estaba inconforme y terminó volteando una unidad móvil de la policía, la incendiaron y machetearon a varios periodistas, les dieron de planazos, terminaron en el hospital y de milagro se salvaron. Entre ellos estaba Pedro Juárez Maus. La autoridad en todos los casos que he mencionado se ha visto minimizada o impotente ante una muchedumbre furibunda. ¿Algo más? Mario, pues retomando el inicio de tu plática, ¿cómo no recordar ese episodio tan triste, pero también tan vergonzoso en la historia de nuestro México como humanidad, el de San Miguel Canoa, en donde instigados por esa hegemonía que suelen tener los curas en los poblados, basta con que toquen las campanas, reúnen al pueblo y acusando a estos estudiantes que andaban de excursión, a estos trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, la UAM. Entonces, ¿sabes qué? Los lincharon. Fue un hecho que avergonzó a todo el país, pero que no solo fue conocido a nivel nacional, Mario, a nivel internacional, sí, que incluso fue tema de una película. Sí, de Felipe Casals en 1935, que ganó premios, reconocimiento internacional de un hecho vergonzoso. De un hecho vergonzoso que, al margen de lo vergonzoso, no deja de ser una mancha negra en nuestra historia. Y bueno, el hecho que sucedió en Carlos Amadrazo, recordemos que el poblado estaba siendo ya presa de un sinnúmero de eventos enmarcados dentro de la delincuencia, dentro de los robos, dentro del saqueo, y pues al parecer a esta persona de origen centroamericano, porque recordemos que se le relacionaba con los maras salvatruchas, por aquello de que estaba el cuerpo lleno de tatuajes, y que incluso se comentó y se dijo en su momento
de que aún estando ya detenido por los pobladores, los amenazaba, que si salía con vida se iban a acordar quién era él. Exacerbó más la ira del poblado, que como dices tú muy acertadamente, se reunieron todos y lo llevaron al domo del pueblo, y durante la noche, al amparo de la oscuridad, fue como Fuenteovejuna, señor. Se le lesionó con un machete en el cuello y mataron a la persona. ¿Quién fue? Fuenteovejuna, porque fueron todos y no fue nadie. Hasta la fecha eso todavía está en supuesta investigación. Y lo de Pedro Juárez Maus, ahí está el médico legista que certificó los planazos que le dieron a estos compañeros comunicadores, que lo único que fueron a hacer es a cubrir un evento para mantener a la sociedad informada, Mario. Así es. En el cumplimiento de su deber, en el cumplimiento de su trabajo, a punto estuvieron de ser linchados y de perder la vida. En una razón sin razón. Esto es para preocuparnos, mi querido Mario, y qué bueno que ustedes tocan estos temas, porque estamos llegando ya a la exasperación, al hartazgo, y estamos llegando ya al momento en que la sociedad se siente ya impotente para detener esta ola de crímenes que le están lesionando. Y al mismo tiempo es una manifestación cruda, bárbara, de la impunidad, de la inoperancia de la justicia, de la insuficiencia de acciones preventivas contra el delito, contra el crimen organizado en general. Así es, mi querido Mario. Mira, no han dado los resultados que esperamos como sociedad, y hay que decirlo, ni la Secretaría de la Defensa, ni la Armada de México, ni las procuradurías, ni las fiscalías, ni los ministeriales, ni las secretarías de seguridad pública, ya sean nacional, estatales o municipales, Mario, han sido rebasados por el poder de la delincuencia. La verdad que la ola de delitos que se cometen aquí en México, en todo México, y tenemos estadísticas de Quintana Roo, en donde de 100 delitos que se cometen, Mario, cuando mucho se resolverán 3 o 4, nada más. La gente está harta, la gente no quiere perder el tiempo en ir a denunciar, en levantar demandas. La gente ya está consciente de que no dan resultado las policías. Basta y sobra, Mario, con que a diario nos enteramos de delitos de robos, asalto a mano armada, asaltos a las farmacias, a las gasolineras, y es común escuchar, leer, las patrullas dieron vuelta, acordonaron el área y al final le recomiendan al agraviado: ponga usted su querella. No resuelven nada, Mario, y desgraciadamente esto está exacerbando la ira de la sociedad y está terminando con la paciencia que tenemos los ciudadanos de exigir y esperar que nuestras autoridades actúen dentro del marco de la ley, dentro de los ordenamientos jurídicos y penales que tienen que aplicársele a todos aquellos que de una u otra manera transgreden las leyes y los ordenamientos que nos obligan como sociedad a vivir dentro de un marco de derecho, Mario. Mira, ahorita que estás hablando de la pérdida de tiempo y de la frustración de la ciudadanía ante la negatividad para perseguir a los delincuentes. La semana pasada, sobre la calle Heriberto Frías, esquina con Lucio Blanco, detuvieron a un joven que ya había robado en varias casas en esos fraccionamientos. Y sobre la Heriberto Frías hay varias unidades del fraccionamiento Aarón Merino Fernández, etapa 1, 2, 3 y 4. Sí, cómo no. En todas esas se movía un tipo, un ladrón, o eran varios, en este caso uno. Lo ubicaron y cuando lo descubrieron a punto de robar
empezó a brincar en las casas. Lo detuvieron ahí en Heriberto Frías con Juan Sarabia. La gente, toda la gente, los vecinos de esa unidad salieron muy enojados, muy molestos. Una persona fue por una riata, una soga, lo amarraron y esperaron que llegara la policía. Por la sensatez de algunos de los que estaban ahí, no le hicieron nada, o sea, nada más sí le dieron una bofetada, una patada por allá, pero nada más lo amarraron. Llegó la policía de manera oportuna y se lo llevaron. Varias personas de las que estábamos ahí filmamos cómo subían a este presunto ladrón, que no era presunto puesto que ya lo habían ubicado varias personas. Bueno, lo subieron a la batea de la camioneta, lo filmaron, se lo llevaron. Cuando una de las personas que había sido robada por esta persona se presentó en la fiscalía, porque los policías dijeron, nosotros lo vamos a entregar, pero tiene usted que ir a presentar su demanda para que no lo soltamos, porque si no hay demanda, lo soltamos. Bueno, una de las personas que había sido robada por este individuo se presentó en la fiscalía, y lo que le voy a decir, no sé si usted se enoje o se ría o se indigne, pero se los voy a compartir. Una de las personas que había sido robada por este personaje que agarraron y que se llevó seguridad pública, se presentó en la fiscalía, y cuando le pidieron sus generales, pues se identificó con la famosa credencial del IFE, y no fue suficiente. Le dijeron que tenía que llevar los títulos de la propiedad de la casa que ocupaba para que procediera la demanda. ¿Qué te parece? Me parece una sobreprotección a la delincuencia y dejarnos a los ciudadanos en un estado de indefensión, de completa indefensión, Mario, porque solo faltó que le dijeran, lo acabamos de soltar porque no se le detuvo en flagrancia. La famosa flagrancia, ¿sí? Que si no lo agarran con las manos en la masa, automáticamente lo agarraron a una esquina, y así como ese, Mario, nos pasaríamos aquí toda la mañana y tarde, porque hace poco tiempo ahí a la vuelta de mi domicilio estaba una panadería. Entonces el señor escuchó como a las 6 de la mañana ruidos, y cuando se asomó al corredor vio que estaba saliendo el bandido con el tanque de gas, uno de los tanques de gas que le sirve para su horno. Y ¡ey, ¿dónde vas? Y soltó el tanque de gas en el camellón. En eso pasaba una patrulla. Eso fue hace como dos años o 3, y denunció, lo detuvo la patrulla, y al llegar a seguridad pública lo soltaron porque no fue capturado en flagrancia. Pero lo peor, Mario, al pobre señor panadero, que el tanque de gas representaba una herramienta para su trabajo, le hicieron dar 4 o 5 vueltas exigiéndole la factura o la nota de compra del tanque de gas, hasta que, furioso, me dice el señor, incluso en esa ocasión en radio lo comentamos, el difunto Jesús Ramón y yo, y cómo era posible, no nos explicábamos esta situación, que el señor mejor decidió dejar su tanque de gas en seguridad pública, porque no contaba ya con el documento que amparara que era suyo. Y desgraciadamente es cuando se empieza uno a sentir impotente, indignado, Mario, de que tal parece que cada día hay más elementos y argumentos para defender o estar a favor del delincuente que para auxiliar aquí a los elementos que nos hemos sentido agraviados por el robo y por la delincuencia. Mira, un caso parecido ocurrió también, ya tiene algunos meses. Una persona aficionada a la música y a las películas tenía una colección de CDs, de lo que le gustaba. Le entraron a robar, supo quién era el ladrón, fue a presentar la demanda y le pidieron exactamente lo mismo, que mostrara los tickets del recibo de pago de cada película y de cada disco que tenía. Y como
no los tuvo, no procedió la demanda. Sí, Mario, la verdad que todos estos son elementos, son argumentos, son situaciones que van hartando a una sociedad que está ávida de que las instituciones hagan su trabajo. Mira, muy lastimoso, muy penoso, muy triste para la sociedad porque nos agravia, pero una desgracia para los familiares de estos dos sujetos, de estas dos personas que acaban de ser linchados allá en la Sierra de Acatlán, en Puebla, Mario. Bastó con que alguien grite que son secuestradores, que son robachicos, para que a este par de humildes campesinos ya se comprobó que eran agricultores y que habían bajado al pueblo a realizar un trabajo de albañilería. ¿Sí? Estaban realizando actividades lícitas, buscando el pan para su familia. Bastó con que los confundieran, como pasó en San Miguel Canoa, para que los lincharan y les prendieran fuego, vivos como estaban, así atados con soga, Mario. Y desgraciadamente es una desgracia que como sociedad nos debe de avergonzar, porque no es posible que por presunciones o por psicosis le quitemos la vida a gente inocente. Eso está pasando con nuestra sociedad. A veces actuamos peor que los animales, Mario. A veces actuamos por instinto y nosotros para eso tenemos una cabeza con materia gris, con cerebro para analizar, para reflexionar, pero también por otro lado te digo, tantas y tantas situaciones de injusticias que ha ido uno viendo, constatando y dándose cuenta que en ciertos sectores de la sociedad y sobre todo en pueblitos a veces muy adentrados en la sierra, en donde los grados de preparación escolar son bajos, y gana más la violencia, ganan más las situaciones de presunción, gana más la ignorancia que el tratar de establecer un marco verdadero de justicia. Mira, en la Edad Media, estas arbitrariedades de fabricar brujos, fabricar herejes, lo hacía la Iglesia. La Iglesia era la que decidía en función de intereses que a ella le perseguían, generalmente era por pertenencias, por propiedades, o por una mujer, o por un marido, fabricaban herejes, brujos, yerberos, lo que usted quiera, y hasta los hombres de ciencia, incluso de ciencia y tecnología, también les inventaban la brujería, herejes, y era la Iglesia quien patrocinaba estas barbaridades en la vía pública. Ahora, 400 años después o 300, es la sociedad la que está haciendo esta barbarie, motivada por algo muy peligroso que incluso en algunas escuelas, algunos profesores lo han puesto en práctica por algo muy peligroso, el rumor. Sí, Mario, la verdad que la ignorancia da lugar a la rumorología y Radio Bembas a veces resulta mucho más peligroso que una verdadera acción de informar apegado a la realidad y a la verdad. Fíjate, Mario, que anoche mismo te comentaba fuera de micrófono que estando viendo cierto canal de noticias, me entero también de que en San Juan Zumpango, en el Estado de México, el día de ayer, de día y con sol, una pareja de un hombre y una mujer asaltan a un transeúnte. El hombre le pega una puñalada en el costado a la altura de las costillas al asaltado, pero el pueblo, algunas gentes que andaban por ahí se dan cuenta y corren a auxiliarlo. El varón agresor se dio a la fuga, corrió, a la mujer la detuvieron y le dieron una santa felpa que le pegaban de patadas en la cara a la dama, la dejaron casi encuerada
y le pegaban patadas por la espalda, le restregaban la suela del zapato en la cara, y la mujer primero cuando cayó, antes de que le empezaran a golpear, empezó a amenazar, empezó a portarse muy brava, pero ya después con la serie de golpes que le dieron, Mario, ya suplicaba que la dejaran en paz, que ya no le pegaran, pero era una sociedad. Pasaron el video, por cierto, con palabras altisonantes, palabras muy soeces, en donde le reclamaban a la mujer y le exigían que les dijera hacia dónde había huido el varón, porque ya la sociedad de diversas partes del país ya se empieza a hacer justicia por su propia mano, Mario. Ya estamos llegando a un momento muy delicado de la impartición de justicia en nuestro país, desgraciadamente en nuestro estado. Urge que las autoridades den resultado, Mario, y que sobre todo no intenten cambiar el ritmo de los hechos. Ya tuviste tú un muy acertado programa, valiente programa, un programa de análisis que nos debe hacer abrir los ojos y la mente sobre el par de feminicidios llevados a cabo en Carrillo Puerto, Mario, en donde aparentemente la fiscalía intentaba hacer aparecer al principio de este asesinato cruento, cruel, como un asalto común y corriente. Entonces, la misma sociedad a veces se siente burlada por los resultados que le dan quienes están obligados a esclarecer una verdad en cada uno de los hechos, sobre todo sangrientos, que se suceden, Mario. Hace unos instantes comentaba lo peligroso que es el rumor. Les voy a compartir no experimento, una comprobación de hasta dónde crece el rumor que un maestro en el bachillerato llevó a cabo en el salón con los que estábamos. Nos sacó a todos y solamente dejó a 2 personas. A uno. Y ese uno llamó a uno de los que estaban afuera y le dijo, voy a decir nombres de manera arbitraria, Lucía es novia de Luis, y lo dejaba allá adentro, y el que había recibido el mensaje llamaba a otro de los que estaban afuera y en teoría le repetía el mensaje. Fueron pasando 1, 2, 3, 10, 15 hasta que llegaron al último, que era 35, y se acercaba y en voz baja le decía el mensaje que le habían dado todos los anteriores. Cuando ya estábamos todos nuevamente en el salón, al primero lo invitó a que repitiera en voz alta cuál había sido el mensaje que le dio al primero que invitó, y le dijo que Lucía es novia de Luis. Al 35 que entró al final le dijo, repite el mensaje que te dieron. Y dice, que fulano de tal es amante de fulanita, que ya tiene hijos, pero también anda con su mamá y también ha tenido relaciones sexuales con su abuela y por allá andan. De esa manera se hacen los rumores y las acusaciones tan peligrosas, y esto lo comparto porque ese mismo rumor fue el que ocasionó primero que a 2, a sobrino y tío les dijeran que eran robachicos. A alguien se le ocurrió decir que eran robachicos por la apariencia que tenían, por el vehículo que tenía, creo que vidrios polarizados, y luego ese mismo motivo de rumor entre la población que eran robachicos, ese mismo argumento se utilizó en Tula, en Hidalgo, cerca de Tula, para que a otra pareja también, es hombre y mujer, los lincharan y luego los quemaran vivos. Yo no sé si usted ha visto los videos de cuando les prenden fuego a seres humanos. Yo la verdad ojalá y no los vea porque yo no los soporto. Sí, Mario, es terrible. Lo está uno observando en el video cómo se está extinguiendo la flama y le vuelven a aventar chorros de gasolina y vuelve a prenderse la flama de manera inmensa,
y cómo se retuercen estos seres humanos al sentir que se están quemando, se están asando en vida. Fíjate que como dices tú, siente uno una impotencia que piensas, ¿no? Bueno, en todo caso, que se les aplique la máxima justicia que hay sobre la tierra, pero eso de quemarlos vivos es inaudito, de veras Pero que... todo por un rumor, porque a alguien se le ocurrió decir, fulanito, vienen a robar niños, sin ninguna comprobación, sin ningún argumento de peso, nada más por ocurrencias que tuvo por ahí, que leyó en algún Face, que en ese momento alguien lo subió. Es terrorífico. Imagínate, Mario, que por nuestra inquietud, por la comunicación, la inquietud periodística, tengamos la necesidad de adentrarnos en alguna de las nuevas colonias, buscando a X persona, o tratando de observar sobre algún hecho delictivo que nos hayan comentado, y con esa inquietud que a veces tenemos por llegar lo más cercano posible a la verdad, tengamos la desgracia de llegar a una de esas colonias y que alguien grite que somos asaltantes o que somos robachicos. Ahí automáticamente ya nos orillan a que la gente nos linche, o a que la gente nos queme vivos, o a que la gente nos cuelgue, Mario. Sí. Por el rumor, ese rumor de que a veces, por la forma en que vestimos, la forma en que nos disfrazamos incluso, ¿no? Para camuflajearnos con el barrio a donde vamos, o parecer gente de ahí. Porque pues el error que muy comúnmente cometemos es que a veces llegamos en el carro y muy elegantes y todo, entonces en esa gente empieza la figura contrastante, y quién es, qué hace por aquí, y un grito de eso, de rumor, un grito de ignorancia nos puede orillar hasta perder la vida, Mario. Y en el caso del que estamos hablando, de los dos, tío y sobrino en Puebla, y de la pareja en Tula, eran gente inocente. La misma autoridad salió al paso para decir, los señores no tenían ningún antecedente, eran gente honorable, dedicada a actividades lícitas. Lo más triste, Mario, que en muchas ocasiones gente relacionada con los mandos policíacos saben quiénes son delincuentes, por supuesto, saben en dónde están los verdaderos nichos de transgresores de la ley. Es común que hemos escuchado, todos aquellos que de forma inquieta nos dedicamos al comentario, nos dedicamos a la crítica política, nos dedicamos al análisis de lo que pasa en nuestra ciudad capital y en nuestro estado, leer o escuchar declaraciones de ciertas autoridades que dicen, hay tantas narcotienditas en la ciudad, ya las tenemos debidamente ubicadas, Mario. Y uno se pregunta como sociedad, ¿será? Si ya saben quiénes son, si ya saben en dónde están. Pero siguen operando y no los detienen. Y siguen operando. Sí, que tienen protección. Y siguen operando, porque es decir que tienen, hemos visto a cuántos y cuántos muchachos, personas, se les ha detenido con X cantidad de dosis de droga, y al rato los vemos otra vez que andan en la ciudad muy tranquilos y campantes, como si nada. César, como sociedad, ante la inoperancia de la justicia y de las corporaciones encargadas de prevenir el delito, de investigar, ¿qué nos queda para no caer en la barbarie? Para no tomar, como dice el adagio popular, la justicia en nuestra propia mano, porque termina siendo una injusticia muy cruel, sanguinaria. Y fíjate, Mario, que creo que una de las actividades más importantes que podemos hacer todos aquellos que estemos en contra de estas barbaries, es tratar de hacer conciencia
principalmente en las redes sociales, porque es muy triste darnos cuenta que mucha gente de nuestra sociedad apoya estas acciones. Lo primero que ponen es mátenlos, cuélguenlos, quémenlos, asesínenlos. Y estamos de esa manera contagiando hasta gente pacífica para que participe en estos actos de barbarie. Creo que lo primero que pudiéramos hacer es abonar con nuestro granito de arena en las redes sociales y en las pláticas de mercado, en las pláticas de pasillo, en las pláticas de los diferentes espacios públicos donde estemos, de pedir que nos organicemos como sociedad para exigirle a las autoridades de los 3 niveles de gobierno, que son las que tienen la obligación de velar por la seguridad de la sociedad, que hagan su trabajo, Mario. Yo quiero felicitar a todos los compañeros comunicadores, periodistas, camarógrafos, líderes de opinión que participaron ayer en el plantón y la marcha que hicieron a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión de los Derechos Humanos. Qué bien, felicito a los organizadores. Es así como debe de organizarse la sociedad, en este caso los comunicadores, para exigir que todos aquellos que tienen la obligación de rendirnos cuentas y buenas cuentas, hagan su trabajo, Mario, que lo hagan. No es posible, aquí aprovechamos para levantar la voz de que estos 3 últimos compañeros comunicadores, periodistas que han sido asesinados de la forma más vil y cobarde, queden en la impunidad. No puede ser, Mario, y creo que hay que felicitar a esta gente que ha tenido el valor de encabezar esta cruzada. Creo que están citando a una para el próximo martes, sí. Y creo que ya no solo el gremio periodístico, sino toda la sociedad que pueda apoyar en su conjunto, porque te comentaba hace un momento, Mario, recuerdo y se me quedaron grabadas para siempre las palabras del señor Martí, padre de aquel muchachito que fue secuestrado en la Ciudad de México y lo entregaron muerto, cuando le dijo al Procurador General de Justicia en su cara: todo aquel funcionario de cualquier índole, y sobre todo ustedes que son los obligados a entregarnos cuentas y a cuidarnos como sociedad, que cobran grandes y jugosos sueldos, además de prestaciones, bonos, aguinaldos, vacaciones, seguro médico, celular, gasolina, vehículos y demás, cobran, y si no desquitan el sueldo, se llama corrupción, porque todo aquel que está obligado a rendir un buen resultado producto de su nombramiento y no lo da, Mario, es corrupción. Está ejerciendo la corrupción cobrando un salario que no le corresponde porque no realiza su trabajo. Mira, ahorita que hablabas del diálogo, de la marcha, protesta y diálogo entre varias organizaciones de periodistas y periodistas de manera individual, pero que hicieron conjunto para ir a protestar ante las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Fiscalía. Yo rescato, además de la actitud valiente y combativa de los compañeros, yo rescato, o me llamó la atención, dos actitudes. Una, la del ombudsman de Quintana Roo, que se vio un luchador, un presidente light, un presidente comodino. Y por el lado de la Fiscalía vimos a un subfiscal ignorante. Y no lo digo yo, se lo dijeron en su cara cuando quiso argumentar con una ley que no venía al caso, y que uno de los compañeros se lo dijo en su cara: si no sabe, no hable, es usted un ignorante, esto no es así. Y lo único que mostraron, y yo invito al subfiscal de la zona sur a que venga a este programa y nos venga a demostrar eso que dijo delante de los compañeros, que se está investigando. Yo no sé qué investigan, porque a la sociedad no se nos informa nada y los crímenes siguen impunes. Hasta la fecha, Mario, ¿cuánto crimen ha
recibido aquí el carpetazo. El carpetazo más ominoso, más ignominioso, más vergonzoso que puede existir. Y si no, bueno, basta con dos que simbraron las estructuras de seguridad de la sociedad quintanarroense. El tan mentado asesinato, ejecución de aquel señor que tenía sus tiendas en la zona libre, apodado el Español, Alonso de Miguel, sí. Y el ajusticiamiento. ¿Por qué se fue ajusticiamiento de aquel mentado señor Isaías Capelín en Cancún? Crímenes, nada más para nombrar dos, Mario, que han quedado en la más completa opacidad y de la cual jamás hemos sabido a dónde han ido a parar las investigaciones que se han hecho. Y como ese, Mario, hay muchísimos que quedan en la más absoluta secrecía. No se nos informa ni se nos informará nunca, y cuando quieren informar avances, dan a conocer su verdad, Mario. No la verdad real, sino su verdad histórica que les conviene. Cuando el fiscal nos muestra sus fotografías de visita en un país europeo, se lo creo. Cuando el fiscal nos muestra sus fotografías en eventos en el centro del país, se lo creo. Cuando el fiscal Miguel Ángel Peitzen nos dicen que está delicado de salud, también se lo creo. Lo que no le creo a nadie de la fiscalía es que nos digan que están investigando, que están combatiendo al crimen y que van a informar sobre los procesos de investigación nuevamente a los periodistas que han sido caídos en los últimos 2 meses. Eso no se los creo. Y la única manera, no a mí, porque yo no soy nadie, soy un ciudadano más, la única manera de que nos demuestren a la sociedad es que se nos informe con hechos, con puntualizaciones, con encarcelamientos de esto, de los culpables, porque en ese boletín, voy a mencionar un detalle, maestro, perdón que esté yo abusando de la palabra. En esas 2 reuniones de los comunicadores, tanto con el ombudsman como con el subfiscal, ambos de aquí de Quintana Roo, hubo un detallito que fue generado por el comunicado que sacó el desgraciado, el ofensivo comunicado de la Fiscalía, donde decía que el periodista ultimado en Cancún, como no llevaba uniforme, como no estaba en horas de trabajo, no era periodista. Ese mismo argumento se lo aplicaron ayer al subfiscal que se presentó allá, y en tono se burlaron, usaron la misma frase escrita en un comunicado oficial. ¿Y usted quién es? Es difícil creer que sea usted el vicefiscal si no tiene uniforme. Sí. Ellos mismos generan que la sociedad les pierda el poco o el nulo respeto que merecen. Es que el respeto se gana, Mario. El respeto se lo gana. Todos nos lo tenemos que ganar. Y si ellos creen que faltándonos al respeto, con comunicados, con oficios, en donde creen que nos ven la cara porque somos enanos mentales, entonces automáticamente cuando ellos se nos presentan a una reunión en la cual estamos obligándonos a dar la cara y se nos presentan con camisa en su local de trabajo, en su institución de trabajo, sin una camisa, hoy que todos los niveles de atención al público en el gobierno traen las camisas que lo singularizan como empleados, y si se presenta sin ese atuendo que nos demuestre que es un funcionario de la Fiscalía, tenemos derecho a decirle: perdón, ¿a quién nos mandaron a darnos información? ¿Es usted de la Fiscalía o no? ¿O quién es usted? Eso es una falta de respeto del funcionario hacia los compañeros que de por sí ya iban molestos, iban
con mucha ira contenida, con mucha impotencia, debido a que no hay resultados en cuanto a los arteros crímenes que se le han imputado al gremio periodístico. Y luego, lo que es peor, luego hasta hay alguna pluma pagada que son muchas, y que seguramente y que cobran miles de pesos, y que seguramente sabes que muchos de ellos no pertenecen ni al gremio, pero que han tratado de crear vínculos de nuestros compañeros asesinados con el crimen organizado, fíjate. Mira, yo no tuve la desgracia de conocer lo que se publicó en ese grupo privado en el cual estaba una comunicadora y que enfrente del subfiscal le dijo que era una cochinada que en ese grupo en donde está el fiscal hubieran escrito que prácticamente el periodista caído en Cancún, que se merecía porque era una mala persona, para decirlo de manera elegante. Ahora no solamente no investigan, sino que además en grupos privados de WhatsApp se difama, se desprestigia a los comunicadores. Sí, fíjate que definitivamente, fíjate que aseveraciones como esa de que el periodista X caído en cumplimiento de su deber o caído teniendo una tarde o una noche de diversión, sea muy fácil, pero muy temerario afirmar después que porque era una persona non grata o que era una mala persona, estaba bien y se merecía lo que le pasó. Ellos mismos, con esas aseveraciones, Mario, están exacerbando esa ansia de un sector de la sociedad a tomarse la justicia por su propia mano. Eso es lo grave. Eso es lo grave, ¿no? Muy grave. Porque como quiera que sea, ¿no? Creo que nadie, ¿no?, de los amigos, familiares, compañeros que se dedican a la noble tarea del periodismo, a la comunicación, nadie es merecedor de que le arrebaten la vida dejando a familias indefensas. Ojalá y los que amablemente están viendo esta transmisión se den la oportunidad de ver el film de Felipe Casals, y que lo puede usted encontrar en varios portales en internet. La película se llama Canoa. Ojalá y usted lo vea para que con la frialdad de la distancia vea cómo nos vemos como sociedad cuando somos manipuladas por una voz perversa o por el rumor, y para que vea usted el dolor que es asesinar, pero primero maltratar, primero maltratar y luego quemar o degollar a gente inocente. Ese es el doble problema, Mario. Eso es realmente lo triste y lo lamentable, pero que una vez que sucede no tiene remedio. El ajusticiar de esa manera brutal, de esa manera tipo fuente ovejuna, señor, amparados en la multitud, a gente inocente, porque le creamos ya un estigma a toda la familia, además del dolor de ver de qué manera mueren sus familiares. Así es, maestro. ¿Algo más que quieras agregar para concluir esta transmisión, maestro? Pues Mario, nada más que ojalá y como sociedad nos organicemos todos para que ahora que están citando nuevamente para una reunión, una manifestación, los compañeros del gremio periodístico, todos aquellos que tengamos oportunidad, sumarnos para que a manera de sociedad exigirle a los que tienen la obligación de ejercer la procuración y administración de justicia que lo hagan, Mario, que lo hagan, porque definitivamente es muy jugoso el sueldo que reciben y es demasiado dinero, miles de millones de pesos los que se invierten en las Fuerzas Armadas Mexicanas y en la seguridad pública, precisamente para que tengan todos los elementos para dar resultados y
que no se siga haciendo uso de los famosos chivos expiatorios cuando ven que ya la presión de la sociedad es bastante, Mario. Que investiguen, que hagan uso de eso que muchas veces presumen de que ya tienen una manera de investigar de manera profesional y científica, y que den con los verdaderos culpables de los delitos que ya son incontables en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, maestro. Antes de concluir esta emisión, nuevamente le voy a dar lectura a un documento que me hicieron llegar, que dice lo siguiente: un grupo de directores y directoras de preescolar del estado de Quintana Roo se están organizando para manifestarse públicamente y exigir el pago de la quincena correspondiente al 30 de agosto. Ello porque alguien no hizo su trabajo, o recibió línea, o le dio flojera hacerlo, y por lo tanto los directores están padeciendo este grave error ajeno, pues como se entenderá, estos directores y directoras viven de esa remuneración, y de este salario dependen las familias de dichos docentes. La manifestación de estos maestros, directores y directoras afectados será el próximo sábado 8 de septiembre en la sede en la que se llevará al cabo el próximo informe del gobernador del estado de Quintana Roo. Maestro César, muchísimas gracias. Gracias a Jordi por su paciencia. Nos vemos aquí el lunes. Muchísimas gracias.